Buenos días, amados y amadas del Señor. Bienvenidos a esta sesión 86 de este comentario bíblico de Apocalipsis. Y los versículos que vamos a leer hoy día son los versículos 13 al 15, donde el Señor nos dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que en este día tú nos hables, nos animes, nos confrontes, nos amonestes, nos abraces y nos llenes de esperanza para poder vivir todos los días para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, partamos por este primer versículo. El versículo 13 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, como vimos en la sesión anterior, estamos ya en el epílogo, en la parte final de este libro de Apocalipsis. Y resulta que tiene cosas bien parecidas al capítulo 1. Así como parte termina, así como Jesús inicia la revelación en Apocalipsis 1, Jesús también la concluye en Apocalipsis 22. Y dice aquí en estos versículos que Él es el Alfa y la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Eso mismo lo había dicho en el capítulo 1. Si vamos al capítulo 1, se lo recuerdo, en el versículo 8 había dicho: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. En el versículo 11 había dicho nuevamente: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y después en el versículo 17 había dicho: Yo soy el primero y el último, no temas. Entonces, si se dan cuenta, se vuelven a repetir los atributos que estaban al comienzo del libro, se vuelven a repetir al final. De esos atributos hablamos harto, pero me voy a detener otra vez, porque la verdad es que hablan tanto de la grandeza de nuestro Señor. Cuando el Señor dice Alfa y Omega, principio, fin, primero y último, estas tres tandas, Alfa y Omega, principio, fin, primero y último, como aquí le estoy marcando, estas tres tandas se repiten 4 veces en Apocalipsis. 4 veces dice Alfa y Omega, 4 veces dice principio y fin, y 4 veces dice primero y último. Lo que da 12, ¿no es cierto? La plenitud de Cristo mismo, la plenitud del cuerpo, que es la iglesia, y Cristo, que es la cabeza. Estas 4 tandas, entonces, tienen que ver, van a tener que ver con la grandeza de nuestro Señor. Como dice ahí en Efesios 1. Cuando en Efesios 1 leemos en el versículo 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo a los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Cristo es entonces la plenitud de aquel que lo llena todo. Todo está bajo sus pies. Él es la cabeza de la iglesia. Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y estos términos o estos atributos que vemos acá en el capítulo 22 tienen precisamente que ver con eso. Cuando leemos Alfa y Omega, esto es en el alfabeto griego, ¿no es cierto? El Alfa es la A y la Omega es, por así decirlo, la Z. No es que Omega sea Z, pero en nuestro alfabeto la última letra es Z, ¿no es cierto? Y en el alfabeto griego es Omega. Por tanto, cuando dice Alfa y Omega, está diciendo precisamente primero y último, ¿ya? Esta connotación tiene que ver con un título de divinidad. Los términos griegos ocupados acá para primero y último es protos, ¿no es cierto? Lo primero, el protos, aquí primero, y último, escatos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de escatología? Escatología significa el estudio de las últimas cosas. O tal vez han escuchado protos, cuando alguna vez alguien le ha dicho el protoevangelio, escrito ahí en Génesis 3.15, ¿sí? La primera vez que aparece. Entonces, cuando dice primero y último, Jesús es el protos, el primero, Jesús es el último, el escatos, Él es el alfa y omega. Y eso tiene que ver con un título de eternidad, de divinidad, como lo vemos en Isaías. En Isaías 43,
10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, no hay otro Dios. No hay un Dios que fue formado antes, uno previo, uno más grande, ni uno después. Cuando él dice alfa y omega, cuando dice que él es el protos y el escatos, el primero y el último, él dice no hay otro Dios fuera de mí. Asimismo lo vemos en Isaías 44:6, cuando dice: así dice Jehová, Rey de reyes y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjense entonces que esta frase, primero y postrero, es una directa referencia a la divinidad de Cristo, a la divinidad de la Trinidad y a la exclusión de cualquier otro ser como Dios. ¿Me explico o no? Es decir, cuando Cristo dice yo soy el primero y el postrero, Él está diciendo yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu es el único Dios. Un solo ser en tres personas. Inexplicable. Cuando Cristo entonces termina el libro, termina en plena revelación de su divinidad. Yo soy el alfa y la omega, el principio, fin, el primero y último. Esa es la connotación, la importancia de estas frases que en el libro Apocalipsis se van repitiendo y que la verdad son bien potentes, porque en el resto del Nuevo Testamento no está escrito de esta manera tan potente. A ver, y la frase que tienen ahí al medio, el principio y fin, también es interesante, muy interesante, porque cuando habla aquí de principio, la palabra griega es arché, del cual proviene nuestro arquetipo o arquetipo, ¿ya? No solo habla del primero al comenzar, sino que está hablando de la primacía. Él es el supremo, el superior, el principado. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento habla de principados, que Cristo está sobre principados, la palabra ahí ocupada también es arché. Entonces, Él es el principio, el punta de lanza, pero al mismo tiempo, al ser punta de lanza, Él es el primogénito de la creación, el supremo. Él tiene la primacía, la preeminencia sobre todas las cosas. Y el término ocupado acá en fin es telos. Arché entonces en principio y en fin es telos. Y telos tiene que ver no solo con el final, como que concluye algo, sino que tiene que ver con el objetivo. Tiene que ver con la finalidad. Él es el principio y el fin, no solo literalmente en lo cronológico, sino que Él es el principio y el fin en cuanto a primacía y en cuanto a objetivo y finalidad de la creación. Como ustedes se acordarán ese pasaje de Colosenses 1 que dice que todo fue creado por y para Él. Él creó todas las cosas, pero también todo fue creado para Él. Hay una finalidad. La historia se dirige hacia un lugar. El Padre está llevando a cabo la historia y la lleva hacia la gloria de Cristo. Todo se dirige a la gloria de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, si Él es el arché, el arquetipo, Él tiene preeminencia sobre todas las cosas, ¿tiene esa misma preeminencia en mi corazón? ¿Tiene esa misma preeminencia hoy día en lo que estoy haciendo? Cuando yo trabajo para mi gloria o trabajo para su gloria. ¿Tiene la misma preeminencia en mis tiempos? ¿Lo priorizo? ¿Paso tiempo de búsqueda del Señor o no paso tiempo de búsqueda del Señor? ¿Cómo estoy viviendo esa priorización de Cristo? ¿Es Él realmente el arché, el primero, el que está como cabeza sobre mí o no? ¿Lo tengo como primer amor? Y cuando ahí también dice el término primer amor, ¿no es cierto? En Apocalipsis lo vimos en el capítulo 2, el término ahí es protos también, sí, Él es primero. Cuando hablamos de principio, entonces, no solo debemos entenderlo como un concepto simplemente doctrinal, sino que debemos inmediatamente llevarlo a nuestra vida. Es el Señor, en mi diario vivir, el que tiene toda la primacía y la preeminencia. Estoy viviendo para su gloria, en otras palabras. Y lo mismo el término telos. Todo lo que yo estoy haciendo lo hago con la finalidad de indicar a Cristo. Él es el arché y el telos. ¿Lo es en mi vida? ¿Lo hago todo para exaltarlo a Él? ¿Todas las cosas?
El Señor nos dice, yo soy el que te dio vida, dice nuestro Señor. ¿Lo entendemos? ¿Escuchamos sus palabras? Porque nuestros corazones tienden a ir en pos de nuestros propios deseos, en vez de seguir al Hijo, al justo que nuestro Padre entregó en su misericordia y en su perfecta justicia para manifestarla sobre Él. Y nosotros muchas veces decimos, ¿cómo no te seguimos? ¿Acaso no te obedecemos en todo lo que tú nos dices? Y tanto que trabajamos en la iglesia y tanto que servimos. Y el Señor nos dice muchas veces es que no lo hacen por amor a mí. Lamentablemente muchas veces hacemos cosas sin considerar que Dios es grande y temible y no lo hacemos por su nombre, sino que lo hacemos para ser reconocidos por los demás. A veces uno está sirviendo, uno está tal vez en distintos ministerios y en servidores y trabajando y discipulando, y el Señor nos dice, ¿lo haces por ti, por tu propia gloria, o lo haces teniéndome a mí, a Cristo, como arjé y como telos, como principio y como fin, como primacía, todo para mí, y como finalidad, como objetivo? El Señor nos dice que Él manifiesta misericordia con quien tenga misericordia, compasión con quien tenga compasión. El Señor aborrece y resiste a los soberbios, a los altaneros de corazón, pero Él exalta a los humildes, a los que permanecen en Él, los que permanecen postrados ante Él, reconociéndolo a Él y haciendo todo para su gloria. Entonces, con este versículo el Señor nos recuerda, nos dice, queridos chiquillos, querida iglesia, queridos hijos míos, dice Él, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el final, el primero y el último. Lo soy en tu vida, lo soy en tu corazón, lo soy en tus pensamientos. Si no es así, debemos arrepentirnos, debemos ir a sus pies. Siempre está disponible su sangre para limpiarnos de todo mal, de todo pecado. Y por eso somos bienaventurados, como dice el versículo que sigue. El versículo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados. Sí, muchas veces fallamos en tener a Cristo como nuestro arjé y nuestro telos, como nuestra primacía, nuestro supremo y también nuestro objetivo final. Muchas veces fallamos, pero tenemos un agua que nos limpia, tenemos un río de sangre que purifica nuestras ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Porque muchos tienen ropas del Señor y no las lavan. Y se van endureciendo en su pecado. Y no recurren a un arrepentimiento, sino que se van encalleciendo sus conciencias. El Señor dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. En este caso, no está diciendo bienaventurados los que tienen las ropas, sino que los que lavan esas ropas. El Señor, si tú crees en Él, tú ya tienes esas ropas. La pregunta es, ¿eres suficientemente humilde, te humillas delante de Él como para acudir a lavar las ropas a los pies del Señor? Les recomiendo que hagan eso todos los días cuando acabe el día. Al inicio del día uno se levanta, uno ora y dice, Señor, ayúdame a no pecar, a perseverar en ti. Y al final del día uno llega y dice, Señor, perdóname, he fallado en esto y lo otro, y laven sus ropas. Cuando uno llega a la casa, probablemente ustedes llegan y se lavan las manos. Y probablemente al final del día usted se pone el pijama y su ropa va a la lavadora. ¿Y su alma? ¿Qué hacemos con nuestro espíritu? ¿Qué hacemos con la verdadera suciedad que acumulamos en el día? La verdadera suciedad que acumulamos en el día no está en las manos ni está en la ropa externa, sino que está en la ropa del alma. Y el Señor dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Realmente les recomiendo esto. Cuando ustedes en la noche, antes de acostarse, ustedes tengan un tiempito de oración. Y en ese tiempito de oración, arrepiéntanse. Díganle al Espíritu Santo en qué fallé. Perdón por esa conversación, perdón por esos pensamientos, perdón por eso que dije de más, perdón por eso que hice de menos, que debería haber hecho y no lo hice. Laven sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Porque aquellos que lleguen con ropas blancas, ¿no es cierto?, ahí a la periferia de la ciudad y a la misma ciudad de Dios, van a tener derecho legítimo, justo, comprado por Cristo y ganado por Cristo para poder comer del árbol de la vida eterna. Qué bueno es nuestro Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas en la ciudad. No todos pueden entrar por las puertas, mis queridos, pero bienaventurados los que lo pueden hacer, los que están en Cristo, los que son lavados por Él, a los que el Señor les ha concedido arrepentimiento. Y esta
es la séptima bienaventuranza de Apocalipsis. Apocalipsis presenta 7 bienaventuranzas. En realidad la primera y la última son bien parecidas, o la penúltima. Pero hay varias bienaventuranzas a lo largo del Apocalipsis que hemos ido hablando una a una, pero ahora se las voy a recordar para que puedan gozarse. Porque las bienaventuranzas son para que nos gocemos, ¿no es cierto? Para decir qué dichosos somos, qué bendecidos somos. Y son tan útiles, tan importantes de leer y de masticar, sobre todo cuando en nuestra vida surgen envidias y autocompasiones. Y empezamos a decir, mira cómo le va el otro y pobrecito de mí. Y ahí el Señor nos dice, epa, estás reclamando por lo que te he dado, dice Él. Dichoso tú por lo que tienes. A ver, repasemos las bienaventuranzas de Apocalipsis, las 7. Dice así en el capítulo 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza. Si tú has leído Apocalipsis, has oído las palabras de esta profecía y has procurado guardarlas, tú eres dichoso, dice el Señor. Oh, que eres dichoso. ¿Por qué? Porque esto se va a cumplir lueguito, dice, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, dichosos. Esta es la primera bienaventuranza. Ahora que estamos terminando Apocalipsis, la verdad es que leemos esta bienaventuranza y decimos sí. Hemos pasado por un proceso cercano a 2 años ya estudiando juntos Apocalipsis y ha sido una gran bendición para nosotros. Más aún para aquellos que no solo han escuchado, sino que lo han vivido. ¿No es cierto? Durante estos 2 años el Señor nos ha santificado cualquier cantidad y nos ha quitado cualquier velo. Hay muchas cosas que no teníamos idea y que aprendimos a lo largo del estudio de este libro gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que bienaventurados el que lee, el que oye estas palabras y guarda las cosas. Y yo los animo a que sigan siendo bienaventurados, que sigan repasando el libro Apocalipsis, que lo sigan viviendo, ¿no es cierto? Y aterrizando a su vida. La otra bienaventuranza, la segunda que aparece, se pega acá un salto y es en el capítulo 14, versículo 13. Cuando dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La segunda bienaventuranza de Apocalipsis es para los que mueren en el Señor. Porque para nosotros los creyentes, ¿no es cierto?, la muerte es solamente un paso a una época más gloriosa aún. Nosotros estamos felices de enfrentarnos a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Cristo ya la venció. Y por tanto, cuando uno muere, llegamos directamente a la presencia de nuestro Señor y después de eso resucitaremos cuando Él vuelva y nos dará cuerpos nuevos. Por tanto, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sabemos que cada día va a haber más desastres, más dificultades. Sabemos que mucha gente va a morir, pero todos los que estamos en el Señor, nuestros duelos son muy distintos. Sí, nos da un poco pena, ¿no es cierto? Y lloramos y está bien, pero al mismo tiempo estamos llenos de gozo. Porque sabemos que la persona que ha muerto en el Señor entró finalmente al gozo eterno. Finalmente llegó a la meta. Y así también nos ocurrirá a nosotros, que permaneceremos fieles hasta la muerte y sabemos que cuando nos llegue ese día estaremos pero gozosos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí está la segunda parte de esta bienaventuranza, que es tan preciosa, que dice, tenemos esperanza después de la muerte, los que estamos en Cristo, pero no solo eso. Tenemos también la firme convicción de que todas las obras que acá hicimos para el Señor y para la gloria de Cristo, allá serán recompensadas. No solo nos ganamos la salvación gracias a la obra de Cristo, sino que también el Señor nos va a llenar de premios y recompensas y de gloria y de gozo, pero por la eternidad. Entonces, ahí está nuestro verdadero descanso. Nuestra tierra de reposo no está acá en la tierra, no está en una parcelita por ahí en las montañas, está en la Sion celestial, en la ciudad de Dios. Cristo es nuestro reposo y en Él nosotros recibimos gozo eterno. Así que bienaventurados, ahí van a descansar porque sus obras con ellos siguen. Qué linda bienaventuranza. Y la tercera bienaventuranza está en el capítulo 16, versículo 15.
Cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí vengo como ladrón, dice el Señor. Sí, el Señor viene como ladrón en la noche, pero no para los que estén velando, ¿no es cierto? Él viene como ladrón en la noche para los que no están atentos, para aquellos que no están pendientes, sino que viven las cosas del mundo y viven en la carne. Pero si tú estás en el Espíritu, bienaventurado, porque a ti no te pillará como ladrón, dice 1 Tesalonicenses 5. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Fíjense, el velar, siempre cuando habla de la venida de Cristo sorpresiva, habla también de que hay un grupo bienaventurado que está velando, como esa de las 10 vírgenes, las 5 que estaban atentas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace esto de velar? Siempre la palabra cuando... No voy a hacer el estudio ahora porque lo he hecho antes en toda esta serie de Apocalipsis, porque también demoraría mucho, pero cuando la Biblia habla de velar, generalmente se refiere a vigilar en oración y perseverar en él como siervos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando estaban ahí los discípulos en el Getsemaní con Jesús y se quedaron dormidos, y Jesús les dijo, no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. O en la carta de Pedro, cuando habla de velar, también habla de estar en oración y perseverar sirviendo y atento, vigilante en nuestros pensamientos. O cuando en Mateo 25 habla del siervo que estaba velando, él estaba trabajando para el Señor. Y nos dice entonces acá el versículo, bienaventurado el que vela, el que está continuamente orando, sirviendo al Señor y perseverando en él, y guarda sus ropas. Y fíjense, esto tiene mucho que ver con la última bienaventuranza de Apocalipsis, la que estuvimos leyendo en el versículo 22-14, cuando habla de limpiar las ropas. Dice, bienaventurado el que guarda sus ropas. Fíjese que en estas dos bienaventuranzas no nos dice bienaventurado el que recibe la ropa, sino que nos dice bienaventurado el que guarda sus ropas, el que las guarda, el que las mantiene limpias. Es necesario mantener nuestras ropas limpias para que la venida del Señor no nos tome por sorpresa. Guardar las ropas, mantenerlas limpias, lavarlas con la sangre de Cristo, significa vivir una vida en santidad, una vida en arrepentimiento continuo. Como les comentaba, el todos los días ir arrepintiéndonos de las cosas que vamos mal y decirle, Señor, cámbiame, capacítame, y cada día mejorando en obras para la gloria de Cristo. Eso es guardar las ropas. Guardar las ropas tiene que ver con la santificación, que obviamente la llevamos a cabo por el poder del Espíritu Santo. Pero también está la responsabilidad humana, ¿no es cierto?, de mantenernos cerquita del Señor, deleitándonos en Él, viviendo en santidad, ¿no es cierto?, y acudiendo a Él en arrepentimiento y fe. Por tanto, ¿a quién no pillará por sorpresa la venida de Cristo? A los creyentes que tengan ropas lavadas. Porque claro, si andas desnudo, si andas todo sucio, ¿no es cierto?, y endurecido y apartado del Señor, dice el Señor, vaya a pasar vergüenza. No, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, dice el Señor. Así que bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Cómo estamos en esto? En perseverar en la santidad. Yo sé que estás mentalmente tal vez muy atacado o atacada y el enemigo te acusa y te aflige y te quiere echar abajo, pero persevera. Persevera. Yo sé que todos pecamos todos los días, el Señor lo sabe, pero al mismo tiempo Él ha puesto a nuestra disposición el mar de sangre de Cristo, donde nosotros podemos entrar y hallar misericordia y arrepentimiento, y Él nos renueva. Por tanto, no arranques del arrepentimiento de ir al Señor, sino que todos los días anda Él pidiéndole que te cambie y que te llene, y que te llene de su gozo y de su poder. Así que esta es la tercera bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza tiene que ver con las bodas del Cordero. Cuando dice el ángel, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto sí que es una buena bienaventuranza. Y fíjense que esta bienaventuranza no tiene nada que ver con algo que nosotros tengamos que hacer en el día de hoy. Tal vez la anterior tenía que ver con el estar velando, el estar limpiando, guardando el ropaje en santidad para que no se manche con el pecado. Pero esta bienaventuranza no tiene nada que ver con lo que hagamos, sino que simplemente dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Es decir, tú fuiste llamado, llamada por parte del Señor.
Tú has sido un hijo de Dios, una hija de Dios que fue alcanzado por Él, por su poder, y el Espíritu Santo te ha transformado. Entonces, considérate dichoso, dichosa. Considérate dichoso porque hay una larga mesa que te espera. Y en esa mesa ya están los cubiertos, ya están los nombres, ya están tal vez los regalitos, están todo listo ahí en el reino del Señor para que tú y yo nos sentemos y nos gocemos en las bodas del Cordero. Qué lindo día va a ser ese. Y tal vez no va a ser un día, tal vez va a ser una celebración de una semana, un mes, no sé, un año. Va a ser un tiempo pero precioso donde vamos a ver a nuestro Señor y donde nuestro Señor se va a casar con nosotros, su iglesia, eternamente. Qué bienaventurados somos, mis queridos. A la luz de esa bienaventuranza debiéramos estar todos los días contentos. Si algún día amaneces triste o medio depresivo, depresiva, porque tal vez amaneció nublado y con frío, recuerda esto: vas camino a las bodas del Cordero. Tú fuiste llamado, fuiste llamada, no importando las circunstancias actuales. Eres dichoso, eres dichosa. Capítulo 26, en la siguiente bienaventuranza, si no me equivoco la quinta ya estamos, y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es entonces la quinta bienaventuranza y tiene que ver ya con el gozo futuro que nos espera. Al igual que la anterior, no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿A qué se refería eso? A los que han muerto en Cristo, y cuando Cristo retorne, con su voz de trompeta los resucitará, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y después los que estemos vivos seremos arrebatados con el Señor. ¿Por qué bienaventurados? Porque la segunda muerte, esa que va a ocurrir después del juicio final ante el gran trono, no va a tener potestad sobre ellos. Todos los seres humanos van a resucitar algún día, pero para pararse en juicio ante el trono de Dios. Y ahí serán echados al lago de fuego y morirán eternamente. Y el Señor dice: pero si tú eres resucitado antes, en la venida de Cristo, Cristo te va a preservar de esa segunda muerte, te va a preservar de ese juicio final ante el trono. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdotes de Dios y de Cristo, es decir, vamos a estar entre Dios y el pueblo, ¿no es cierto? Ahí mediando. Y reinaremos con Él 1000 años. Reinaremos con Cristo en ese milenio. Bueno, esto va a depender de la postura milenial, ¿no es cierto?, que hemos conversado antes. Así que bienaventurados somos aquellos que sabemos que tenemos la firme esperanza que el Señor nos va a dar cuerpos nuevecitos de paquete. Todos vamos a parecer veinteañeros, ¿no es cierto? Y con cuerpos aparte gloriosos que van a tener, yo creo que otras características muy especiales y distintas al cuerpo caído que tenemos ahora. Bienaventurados. La sexta bienaventuranza, que tiene que ver ya con los capítulos finales de Apocalipsis, el capítulo final, el epílogo, es una repetición de la primera bienaventuranza, que dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se acuerdan que en la primera bienaventuranza decía: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda? Bueno, a esta altura del libro ya lo leímos, ya lo escuchamos. Ahora la bienaventuranza sigue para los que guardan las palabras de esta profecía. De esto hablé en la sesión anterior, así que salto inmediatamente a la última bienaventuranza, que es la que leímos en esta sesión. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que perseveran entonces en este arrepentimiento, en la búsqueda del Señor. Los que ponen su esperanza en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Como dice ahí en 1 Timoteo, me gusta este versículo de 1 Timoteo 6, donde se nos dice en el versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas.
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos. Miren qué lindo este versículo. En primer lugar dice, ¿tú tienes riquezas? Tal vez tú dices, no, este versículo no es para mí, yo no soy rico en este mundo. Miren, si tú tienes techo, y tienes más que techo y más que comida, y tienes comodidades, y tienes auto, y tienes aparatos electrónicos y todo, considérate rico. Dice acá, no ponga la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Fíjense que contrario es este pasaje a lo que se enseña en el mundo. En el mundo, por ejemplo, se escoge el estudio de una carrera. ¿Para qué? Para tener una vida segura teniendo una carrera que gane plata. Es decir, la plata te da seguridad. La Biblia te dice lo contrario, te dice las riquezas son inciertas. Y es lo que estamos viviendo. Una inflación te puede quitar todas las certezas. Un corralito te puede quitar todos los ahorros. Una guerra te puede destruir todas tus posesiones. Y cualquier cosa, cualquier desastre, las riquezas en la tierra son inciertas, no son tu seguridad. No puede ser que idolatremos la cuenta corriente, ni los ahorros, ni nada de eso, porque el Señor lo puede sacar de un día a otro. Todo es del Señor, mis queridos. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino que pongámosla en el Dios vivo. Él sí que es inamovible. Y fíjense esto lo lindo que es, al poner la esperanza en el Dios vivo, en el Dios que es alfa y omega, el primero y el último. Dice que Él nos da todas las cosas, no nos da solo algunas cositas, Él dice todo. También Él nos puede proveer, ¿no es cierto?, todas las comodidades terrenales y todo, nos puede dar todo, pero ojo, dice, lo da incluso en abundancia, porque Él es bueno. Solo que aquí hay una condición. Todo lo que Él nos da para que las disfrutemos, fíjense. Oigan, qué bueno es el Señor. Si Él entonces ve que alguna cosa terrenal, Él te la da, pero eso va a ocasionar que te alejes de Dios y por tanto no puedas disfrutar las cosas, Él no te la va a dar. Él te prefiere mantener ahí justito para que no peques contra Él. En cambio, si tu corazón es capaz de sobrellevar bendiciones también físicas y terrenales, Él te las va a dar. ¿Por qué? Porque Él quiere que las disfrutes junto a Él. El Señor es bueno, el Señor no es malo. Él nos puede dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero la condición para disfrutar las cosas es obviamente tener a Cristo como prioridad, es deleitarse en Él, es no idolatrar las cosas caídas. Si el Señor entonces ve que tus pertenencias te alejan de Él, bueno, entonces Él va a disminuir tus pertenencias. Pero si Él ve que no, tus pertenencias no te alejan de Él, sino que te hacen igual crecer en Él y estar firme en Él, entonces Él te las va a dar. Ni un problema. Si Él es bondadoso, Él quiere bendecir a su Hijo. Así que Él dice aquí que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En quién tenemos entonces nuestra esperanza? ¿En las riquezas de esta vida que son inciertas? ¿O en el Dios vivo? En el Dios vivo debemos tener nuestra esperanza, mis queridos. En el Dios vivo, porque Él es bueno. Porque en Él estamos seguros. Porque sin Él nada podemos hacer. Mis queridos, debemos aprender a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Y vivir en este siglo de manera sobria, justa, piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra esperanza, como dice acá en Tito 2:13. Debemos vivir de una manera piadosa, de una manera bienaventurada. Y ante tantas bienaventuranzas y bendiciones, mis queridos, no puedo dejar de lado la amonestación y la exhortación final que nos da el Señor acá en el versículo 15. Él dice, sí, vivan de una manera piadosa. ¿Por qué? Y aquí viene la palabra dura, y que también debemos digerir. Así como digerimos las bienaventuranzas con gozo, debemos digerir también la amonestación y la exhortación dura del Señor. Dice, mas los perros estarán afuera, no entran a la ciudad. Los hechiceros no entran a la ciudad. Los fornicarios no entran a la ciudad. Los homicidas no entran a la ciudad. Los idólatras no entran. Y todo aquel que ama y hace la mentira. Es decir, los que no tienen sus ropas lavadas, los que están en pecado. Veamos uno por uno estos términos acá. ¿Quiénes son los perros? ¿Por qué el Señor se refiere a los perros? Bueno, en primer lugar, hay una referencia en Mateo, ¿no es cierto?, cuando Jesús habla con la mujer cananea y cuando Jesús habla
ahí, y menciona también el término perro, hace una contraposición entre las ovejas y los perros. Entonces, refiriéndose al pueblo que no es cristiano, ¿no es cierto? Al pueblo que no lo sigue a él, al pueblo que no sigue al buen pastor, que por tanto no son las ovejitas. Ahí tenemos una referencia a perros, pero tal vez hay una referencia más específica en la Biblia, que es Deuteronomio. En Deuteronomio, cuando se refieren al término perro, se refiere a lo siguiente. Y probablemente se refiere a eso acá en Apocalipsis 22. Dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Fíjense que acá el término ramera aparece 2 veces, ¿no es cierto? Y el término sodomita, que tiene que ver con relaciones homosexuales, le pone, cuando son pagadas por precio, le pone el término perro. Por tanto, la conclusión es que el término perro es ocupado también en la Biblia para referirse a la prostitución masculina homosexual. Prostitución masculina homosexual. Y ojo aquí, porque estamos viviendo tiempos de mucha inmoralidad. Hay abundancia de batalla al respecto. El mundo abunda de demonios. Tenemos el enemigo que es Satanás y sus demonios. También tenemos como enemigo al mundo que abunda de toda esta enseñanza ideológica LGTBI. Y por otro lado tenemos nuestra propia carne caída que tiende hacia el mal. Entonces, tal vez tú has estado siendo tentado o tentada con pensamientos, con deseos lésbicos o homosexuales. Y estás luchando contra eso. Y yo te animo a que mantengas la mirada en las cosas de arriba. A que no cedas. A no cedas a la inmoralidad sexual. Porque los deseos, sí, uno puede tener malos deseos. Todo el mundo tiene malos deseos. Todo el mundo es tentado en algo. Pero no significa que tengas que caer en eso. No porque alguien tenga deseo de estar con un hombre o con una mujer significa que tiene que caer en eso, ¿no es cierto? Debemos luchar contra esos malos deseos. Y los animo ahí a que no se desanimen cuando de repente surgen en ustedes o en nosotros, en mí, malos deseos como esto, chuta, y uno dice, no, ¿y cómo puede ser? Entregarlo al Señor. Decirle, Señor, líbrame de esto, no me dejes caer. Y que el Señor nos renueve. Mantén tu mirada en las cosas de arriba. Porque los perros, probablemente refiriéndose entonces a la prostitución masculina homosexual, no entran al reino de los cielos, dice él. No entran. Los hechiceros, a ver, volvamos aquí a Apocalipsis 22. Dice, los hechiceros no entran a la ciudad de Dios, no tienen acceso. Y es interesante aquí también hacer notar que el término hechicero acá es fármacos, ¿ya? Porque obviamente todo lo que tiene que ver con la brujería y hechicería también ocupaba drogas y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí la amonestación puede ser bien amplia. Puede ser, por un lado, apartarnos, ¿no es cierto?, y arrepentirnos de todas formas de misticismo oriental y paganismo y el tarot y horóscopo y brujería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Apártate de eso, apártate de todas las películas, tanta película de brujería y ocultismo que hay hoy en día y series. Apártate de eso, el Señor no le agrada. O también puede referirse después ya más a los fármacos, a la drogadicción misma, ¿no es cierto? A las drogadicciones en general, ¿no? Cocaína, pasta base, heroína, aunque también puede haber mucha gente que ocupa remedios, fármacos como cisterna rota. No me estoy refiriendo a enfermedades químicas que de hecho requieren, ¿no es cierto?, fármacos, sino que me refiero a dependencias que se generan, a remedios en gente que en realidad no lo necesita. Y ahí tenemos que poner ojo también. No sé cómo está tu uso de remedios al respecto. ¿Estás abusando de los remedios? ¿Estás teniendo una dependencia a los remedios que no es la indicada? Insisto, una cosa es ocupar remedios que uno necesita físicamente, biológicamente, pero otra cosa es tener una dependencia psicológica, ¿no es cierto?, emocional, a remedios que en realidad no necesitamos. Y debemos también ahí pedirle perdón al Señor.
y alejarnos de esa cisterna rota, ese pozo que pienso que me está llenando y satisfaciendo y que sostiene mi vida cuando no sostiene tu vida. Tu vida la sostiene el Señor. Así que dice, ojo, los perros no entran, hechiceros no entran, los fornicarios no entran. Y ahí el término ocupado para fornicarios es pornos. Pornos, la inmoralidad sexual. Y algo que pasa tanto a hombres como a mujeres, pero quiero centrarme más en los hombres ahora en este punto, porque el Señor nos dice, varones, ¿por qué se dejan seducir por mujeres extrañas y ajenas? Porque desvían tu corazón del Señor. ¿Acaso el Señor no es tu primer amor? Como decíamos delante, aquellas mujeres van a llevarlos, mis queridos, a la tumba, a la destrucción. ¿Lo entienden o están sordos a la palabra del Señor? ¿Hasta cuándo van a codiciar la mujer del prójimo? Y eso hace la pornografía. Tal vez tú dices, yo no estoy viendo pornografía en el computador, pero en la calle, tal vez tú codicias la mujer del prójimo. Y la verdad es que es una cisterna rota también, que nunca se va a llenar. No vas a poder llenar tus vacíos al codiciar otras mujeres, al querer estar con otras mujeres y al estar efectivamente con otras mujeres. Vas a intentar llenarte, pero la inmoralidad sexual nunca te va a llenar. El Señor es el que te llena. Solo en el Señor tú puedes estar lleno. Y después de pecar vas a sentir todo ese vacío. Y te genera un círculo vicioso donde te sientes vacío, y después tú dices no, y te fijas en otra mujer y te empiezas a excitar y ahí tú empiezas a olvidarte del vacío, pero después terminas más vacío. Son cisternas rotas, solamente en el Señor puedes ser lleno. No vivas tus frustraciones, tus amarguras y tus penas acudiendo a pornografía. No lo hagas, porque esa maldad lo único que va a hacer es que te va a arruinar. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, ¿hasta cuándo seguirás en pos de ídolos? El Señor, tu Dios, es vivo y verdadero. Sigue el consejo del Señor. Vuélvete al Señor. Arrepiéntete, rehúsa el pecado, no rehúsa el seguir a Cristo. No te hagas necio, porque el Señor en algún momento llegará y no vaya a ser que sea demasiado tarde, ¿no es cierto? Debemos velar y guardar nuestras vestimentas como el Señor nos dijo. Así que mis queridos, los fornicarios no entran. Los homicidas no entran a la Sion celestial. Y tú dices, bueno, tal vez no he matado a nadie. Bueno, el Sermón del Monte dice ahí en el capítulo 5, ¿no es cierto?, que también el que menosprecia al hermano, el que lo desprecia, ya lo ha matado. Y como esto también es algo que puede hacer el hombre y la mujer, pero como delante hablé a los hombres, ahora voy a hablar a las mujeres. Y lo voy a llevar a un área bien específica. Obviamente esto puede ser ocupado de manera bien amplia, no debemos despreciar a nadie, pero ahora hablando de las mujeres específicamente, llevándolo a un área específica, ¿hasta cuándo vas a menospreciar a tu marido, a tu esposo, siendo que él representa a Cristo y por tanto es cabeza sobre ti? ¿Acaso Cristo es menospreciable? ¿No es cierto? Porque cuando menospreciamos al marido, estamos menospreciando en realidad a Cristo. Por cuanto has menospreciado a tu marido, has menospreciado al Señor. Si los hombres te fallaren, el Señor nunca te fallará. Por tanto, tú tienes que mirar a tu esposo viendo a Cristo. El Señor ha sido fiel y el Señor te va a sostener. El Señor es testigo. Él es testigo fiel, como lo hemos dicho muchas veces en este libro. Así que, marido y mujeres, debemos aprender de Él y ser imitadores de Él. Si alguno dijera, no, es que no puedo, es imposible, si tal vez tú estás diciendo, no, es que no puedo honrar a mi esposo, hay un desprecio en tu corazón, entonces el Señor dice, hay algo imposible para mí. Acude a mí, dice el Señor, pídeme a mí y yo voy a poner en ti ese querer como hacer. Debemos arrepentirnos. Arrepiéntete entonces no solo por haber menospreciado a tu marido, sino que también por la incredulidad de no ir al Señor y confiar en Él, para que Él ponga en ti, por medio del poder del Espíritu, el poder glorificarlo a Él en tu matrimonio. Oren al Señor, vayan al Señor, queridas esposas, para que ustedes puedan honrar de todo corazón a sus esposos, viendo a Cristo en ellos, como el Señor nos manda. Y después dice, también los idólatras no entrarán por las puertas de la ciudad. Los idólatras. Nosotros idolatramos muchas veces. Y tal vez tú dices, no, nosotros no idolatramos por ejemplo, a Astoret, la diosa cananea de la fertilidad, no, ya nosotros no la idolatramos. Pero la verdad es que sí.
El mundo sí sigue idolatrando a través de todos los demonios, ¿no es cierto?, y sus obras a Astoret. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo hacemos eso si no hay estatuitas de ella hoy en día acá? Bueno, a través de lo que estábamos hablando, de las perversiones sexuales, la inmoralidad sexual. Si finalmente cada vez que se peca, ¿no es cierto?, en pornografía y en adulterios y en inmoralidades, se está adorando a la diosa Astoret. Y el Señor dice, salgan de eso, salgan de esa prisión, de esa opresión del diablo, porque el que está en inmoralidad sexual está aprisionado, está atado. El pueblo de Dios debe salir, debe arrepentirse. En el Señor hay consuelo, en Él hay renuevo. Nosotros somos el pueblo amado por el Señor. Debemos buscar honrarlo y glorificarlo también con nuestros cuerpos. El Señor está vivo y el Señor afirma nuestro corazón por medio de su palabra. Así que debemos actuar con temor reverente a Él y permanecer en Él, mis queridos. Y por último, ¿quién no entra también? Todo aquel que ama y hace la mentira. Y aquí, en este punto, tenemos obviamente las mentiras del diario vivir, ¿no es cierto? Esto de andar engrupiendo, como decimos en chileno, ¿no es cierto? De alguna forma intentando bajarle el perfil a lo que es mentira. Engrupiendo, ya sea que en las conversaciones o vendiendo en distintas obras, el Señor dice, no, huye de las mentiras. Si el Señor es verdadero, el Señor es verdad. Aunque también muchas veces amamos y practicamos la mentira cuando tomamos doctrinas de hombres y las creemos y las enseñamos. Por ejemplo, ustedes dicen, no, ¿cuándo nosotros hemos dejado de seguir al Señor y enseñar doctrinas de hombres? Les voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, creemos en la teoría de la evolución y creemos que el ser humano nació en el mono, ¿no es cierto? Y creemos que todo esto ocurrió en millones de años y que hubo miles de muertes hasta que evolucionó todo y surgió el ser humano, y creemos eso y enseñamos eso. Eso son mentiras. Son mentiras, mis queridos. La evolución no es real. Sí, es verdad que el Señor en su diseño perfecto creó la selección natural, por medio de la cual las especies se van adaptando a los lugares, pero Él creó todas las especies. El Señor creó todas las cosas y lo hizo como sale ahí en Génesis 1. El Señor es creador de todas las cosas. Si no fuese así, se derrumba toda la doctrina de salvación, porque dice el Señor ahí en Romanos 5:12 que la muerte entró por el pecado de un hombre. Antes de eso, antes del pecado del hombre, no había muerte, porque Dios creó todo en perfección. En cambio, si tú sostienes la evolución, tú estás diciendo que hubo millones de muertes previas. Muerte de todos los bichitos chicos que se agrandaron, que fueron mamíferos y murieron y murieron y murieron, y después llegó el hombre. Mentira, dice el Señor. Por la muerte de un hombre, por el pecado de un hombre entró la muerte. ¿Y por qué eso es tan importante entender? Porque por la muerte de otro hombre, el arquetipo, ¿no es cierto? El arjé, el telos. Por la muerte de Cristo, ahora toda la creación es renovada y ya no habrá muerte. Por tanto, si tú crees en la teoría de la evolución y la enseñas, también es parte de esto de amar y practicar la mentira. En las doctrinas de hombres enseñadas entonces en lugares de hombres. El Señor dice, arráncate de todo esto. Intenté aterrizarles cada uno de estos términos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir lo que sale en los versículos anteriores y lavar nuestras ropas. Porque muchas veces nosotros mismos estamos siendo manchados. Nuestro ropaje santo y perfecto dado por el Señor está siendo manchado por las cosas de este mundo. Por tanto, termino nuevamente leyendo del 13. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Señor, te damos tantas gracias, porque tú nos concedes no solo tener ropas nuevas, sino que poder lavarlas todos los días, porque sabemos que fallamos todos los días. Vivimos en un mundo caído, atacados, Señor, por tantas tentaciones. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a ser llenos de ti. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro. Límpianos de todas estas cosas que estuvimos leyendo mientras leímos el versículo 15. Sabemos que hemos fallado muchísimas de estas cosas. Pon en nosotros el querer como el hacer. Señor, purifícanos cada día. Y gracias, porque somos bienaventurados, hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Gracias, porque cuando tú vengas nos darás cuerpos nuevos, nos vas a resucitar. Y gracias, Señor,
porque cuando lleguemos a la ciudad celestial, las puertas van a estar abiertas para entrar y el árbol de la vida va a estar disponible para que comamos y tengamos vida eterna en ti. Gracias, Señor, porque somos tan dichosos en ti. Queremos vivir a la luz de esas grandes verdades. En el nombre de Jesús. Amén.